Este tema también va incluido de cómo es la vida cristiana, cómo procurar llevar una vida piadosa en manos de Cristo Jesús, nuestro Señor, Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Y para esto vamos a ver bases bíblicas, las cuales sí es necesario que todos las tengamos. Este es un estudio primero de la Biblia, que ya me parece que ya había dado el estudio alguna ocasión, ¿no? Que hasta les dije en esa ocasión cuántas personas habían escrito la Biblia, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy nuevamente les doy acá una escritura, bueno, una hojita con la cual vamos a sentar las bases para saber qué es la Biblia. Amén. Vida cristiana, la santificación, la Biblia o vida cristiana. Este título lleva así: Vida cristiana 1, la Biblia. Amén. Entonces, para esto primero tenemos que saber qué es la Biblia. La Biblia es un libro. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Es un libro que tenemos hoy aquí. De hecho, a ver cuántos traen su Biblia esta noche. Ese libro que tienen ustedes ahí es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque el libro que ustedes tienen ahí es el libro más vendido y más traducido de la humanidad. Durante siglos, durante decenas de años, ha inspirado fe y esperanza a la humanidad. Hay muchos que no creen en la fiabilidad de la Biblia. Entre ellos las personas que creen más en el ser humano que en creer en un Dios todopoderoso. Para esto es necesario que poder entender el plan del Rey de Reyes por medio de su Sagrada Escritura. Es necesario empezar a leer la Biblia. Este libro que ustedes tienen, algunos tienen Reina Valera de 1960, que es la que la mayoría de iglesias protestantes son las que manejamos. Tenemos alrededor de ¿cuántos? 66 libros llamados el canon sagrado. Y la Biblia latinoamericana, que es la Biblia que muchos la conocen como la Biblia católica, tiene ¿cuántos? La Biblia latinoamericana, que es la que muchos conocen como la Biblia católica, tiene 76 libros. Entre esos libros está Sabiduría, Eclesiástico, Macabeos 1, Macabeos 2, Tobías, la Carta de Jeremías, Segunda de Daniel, etc. Todo eso vamos a irlo viendo poco a poco, el por qué son esos libros. Amén. Ahora, durante la historia de la humanidad, la Biblia, la Sagrada Escritura, Biblia, porque quiero que reconozcan o recuerden que la palabra Biblia proviene del griego biblos, que significa colección de libros. Son un conjunto de varios libros, de varias cartas, de varias canciones. Aunque no lo crean, la Biblia también es un cancionero. ¿Cuál? Salmos. Salmos son canciones para Dios. Los salmos de David, los salmos de Salomón, de Asaf, de Coré, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia, para esto le voy a pedir que ahí donde está usted, deje sus cositas y ponga sus manos así juntas. Si usted se da cuenta, nuestras manos tienen unas rayas aquí, que si uno las ve, muchos las toman como si fuera la línea de la vida y que le van a la mano. Si juntamos las dos manos así, van a darse cuenta que las líneas de nuestras manos se complementan. Esto es la Biblia. Las dos manos forman parte de un mismo ser, de un mismo cuerpo. No por ende, esta mano es diferente a esta mano, sino que para poder comprender, las dos manos necesitan estar juntas. Así pasa con el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, o como se le conoce la Biblia hebrea, también conocida como la Torá, conocida también como los escritos hebreos, y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, los escritos y las cartas junto con los evangelios que fueron escritos y que ahí tenemos en las Sagradas Escrituras. Ahora, no siempre
no siempre ha sido bien comprendida, nunca ha sido bien, les dije comprendida, ¿no? No ha sido muy bien explicada en su totalidad. Ha resistido ataques, intentos de destrucción. ¿Desde cuándo? Desde su origen. Vamos a hacer un breve repaso en cómo está conformada la Biblia. La Biblia está conformada por dos testamentos que no son distintos. Uno es complemento del otro y el otro es sombra del otro, y ambos se complementan para que puedan entenderlo mejor. La manera más comprensible, porque muchos dicen que el antiguo pacto ya quedó en desuso. Sin embargo, el mismo Señor Jesús dice: yo no vine a abolir la ley, sino que vine a darle cumplimiento. El Señor Jesús no vino a decir: el antiguo pacto ya no sirve para nada, la ley mosaica ya no sirve para nada. La Torá son los primeros 5 libros, donde trae estatutos, enseñanzas y mandatos de Dios para nuestra vida. Muy, muy importante. El Antiguo Testamento fue escrito en idioma hebreo. El Nuevo Testamento se dice que fue escrito en algunas partes de griego, algunas otras en arameo y otras en hebreo. La Biblia que usted tiene ahí, la Biblia, porque dicen: es que tú afirmas. No, la misma Biblia afirma ser un mensaje de Dios que contiene la historia de salvación para nuestro mundo, para la humanidad. La misma firma se respalda a sí misma. Algo de bendición, pero también algo muy complicado para la gente que no lo ve como la palabra de Dios. Porque la gente que no ve la Biblia como la palabra de Dios, lo ve como un libro más y piensa que no es inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque lo escribieron hombres como tú, hombres como yo, y muchos han tomado los sucesos de la Biblia como sucesos ficticios, mitos o leyendas que han utilizado el pueblo judío y la cristiandad para poder acrecentar una religión. Ahora, nosotros tenemos una religión en el ámbito de la definición de religión. Sí, porque religión es un conjunto de creencias. Nosotros creemos en Jesús el Cristo. Nosotros creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Creemos que Dios es uno, pero no en el sentido de religión como toda la mayoría lo cree. Una religión más. Nosotros, muchos dicen: ¿tienes una relación con Dios? Y le voy a decir algo: sí, sí la tenemos. No porque nosotros queramos, sino porque Dios se interesó en ti y en mí. ¿Para qué? Para que por medio de su Santo Espíritu y la palabra de Dios podamos formar una relación con Él de comunicación, de amistad, de amor, de fe y de esperanza. Una relación que nos lleva a una meta, que es la salvación. A nosotros no nos interesa saber dónde vamos a estar, solamente hay que interesarnos en procurar estar donde esté Cristo Jesús. ¿A dónde fue Jesús? Es a donde yo quiero ir. De hecho, hay un cantito que dice: allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir. Y está muy bonito ese cantito. Ahora, la siguiente pregunta, o hay un par de preguntas que yo creo que la mayoría de personas nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida, o al menos la hicimos en nuestra vida pasada. ¿Cuáles son esas par de preguntas? 1. ¿Puedo confiar en la Biblia? ¿Usted qué diría? ¿Por qué? ¿Por qué sí puedo confiar en la Biblia? Pero porque es la palabra de Dios. Pero la Biblia es un libro más. Siguiente pregunta: ¿proviene de Dios? Dios mismo abrió los cielos y bajó un libro y dijo: aquí está. ¿Qué parte de la Biblia fue escrita directamente por Dios? Pero escrita directamente por Dios. Exactamente. En la Biblia, tal como la conocemos hoy día, no hay nada que haya sido escrito directamente por Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es un proyecto divino humano.
donde Dios utiliza a ciertos hombres para poder escribir su voluntad. No que Dios no quiera escribir o no pueda, Él es el Todopoderoso, sino que Dios toma en cuenta al ser humano para utilizarlo y dictarle su voluntad, para transcribirla y dejarlo por tiempo perpetuo para varias generaciones hasta que llegue el día del juicio final. La Biblia es el único libro que demuestra su autoridad de forma irrefutable. ¿Sabe qué es irrefutable? ¿Qué es irrefutable? Exactamente, en que no puede contradecirse. ¿Cuál es la profecía predictiva? ¿Qué es la profecía predictiva? Es saber qué va a pasar en el futuro. Ya lo he platicado en algunas ocasiones. Solamente Dios es el único que sabe qué va a pasar en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué será? En primera, sí, eso es, Dios sabe todo, pero tenemos que intentar ir al siguiente nivel. ¿A qué me refiero con esto? Que Dios es un Dios que existe fuera de nuestro tiempo, fuera de nuestro espacio, fuera de nuestra dimensión, por así decirlo, que la Biblia nos enseña que es el primer cielo. ¿Cuántos cielos hay, hermano? Ahorita no vamos a ir a ese tema, porque primero tiene que quedarnos bien sentado qué es la santa y bendita palabra de Dios. Satanás, que el Señor lo reprenda, él puede adivinar hechos, y ya se los he platicado. Puede adivinar hechos, como les he dicho, y vuelvo a dar el ejemplo. Si yo pienso ahorita un número del 1 al 20 y empiezo a preguntar qué número estoy pensando, va a haber alguien que me diga el 7 y le voy a decir exactamente es el 7. ¿La persona sabía qué número estaba pensando? No, ¿qué pasó? Simplemente adivinó, nada más. Y Satanás también puede ocasionar algunos sucesos y provocarlos. Puede anunciar algunos sucesos y provocarlos, como decirle, te vas a caer, te pongo el pie, ¿te caíste? ¿Cómo? Yo provoqué la caída. Pero solamente Dios conoce el futuro, solamente Dios, nadie más. Ese es su sello de autoridad. Hay muchas profecías con años o siglos de antelación. Ahí puse nada más 3, pero en sí hay muchísimas. Por ejemplo, como que la destrucción de Tiro, que está ahí en Ezequiel capítulo 26, la destrucción de Edom en Jeremías 49, cientos de profecías mesiánicas. La probabilidad de acertar en cada una de estas profecías era una de trillones. Una de trillones. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Ocurrió. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras: y la Virgen concebirá y dará a luz a un niño y llamarán a su nombre Emmanuel. Eso fue escrito 700 años antes de la venida de Cristo Jesús. ¿Podía suceder tal acontecimiento? Nomás imagine, ¿cuántos años han pasado desde entonces? 2000 años. ¿Cuántas mujeres han quedado embarazadas y que sean vírgenes? ¿Y cuántas mujeres han existido desde entonces? Miles de millones, de trillones, de billones. Y exactamente decir, una virgen concebirá y dará a la luz a un niño. Y lo más curioso, nacería en Belén. Es decir, que si alguna otra virgen existiera y diera a luz a un niño, pero si no nace en Belén, ya se acabó ahí la profecía. Hablaremos de un Dios que no sabe el futuro. Y que además el mismo niño huiría a Egipto. Y que el mismo niño vendría de nuevo a vivir en Nazaret. Y sería conocido como Nazareno. Y que además, etcétera, etcétera. O sea, ¿para qué les digo? Si la mayoría de nosotros sabemos. La misma profecía bíblica dice que será vendido por ¿cuántas? 30 monedas de plata.
no 29, no 31, no 28. Pudieron haberle ofrecido a Judas 25, pero exactamente le dieron al número 30. Decía que iban a estar sus manos heridas en Zacarías. Verían las marcas en sus manos y que sus amigos de su familia serían los que se le hicieron. ¿Cómo poder asegurar que pasaría un hecho así con el mismo niño que nacería de la Virgen? ¿Cómo poder entender que cada una de las profecías bíblicas se han cumplido al pie de la letra? Ahorita ya lo vemos porque ya se cumplieron. Pero estamos hablando de que en ese tiempo, cuando fueron escritos, todavía no había cumplimiento. Simplemente eran simples profecías. Así como hoy es profecía el rapto de la iglesia, así en ese tiempo era profecía la venida del Mesías. Así como hoy sigue siendo profecía la destrucción o la persecución de los creyentes, en aquel tiempo decía que la profecía iba a ser para el pueblo de Dios, que iba a ser destruido el templo de Dios en Jerusalén. ¿Se cumplió? Todo se cumplió al pie de la letra. Daniel escribió siglos antes de Cristo y en el capítulo 2 describe desde Babilonia hasta Europa con precisión. En el capítulo 7, en el capítulo 8, capítulo 11, habla de Alejandro Magno y la división de su imperio. En el capítulo 9, el comienzo exacto del ministerio del Mesías. Para poder comprobar cada uno de los hechos históricos que habla las palabras de Dios, solamente basta la Biblia, una calculadora y un libro de historia. Y veremos que la Biblia tiene autenticidad. La Biblia no contiene mitos, no contiene leyendas, sino que su estilo literario, sus testimonios, su geología y su historia lo demuestran, porque Dios no se revela con mentiras. El libro que tenemos en nuestras manos ha estado a punto de ser destruido, pero Dios mismo ha puesto las circunstancias para que hoy lo tengas tú en tus manos, una copia. ¿Tiene errores? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuántas personas escribieron? Ahorita lo vamos a ver. Algunos dudan de su fiabilidad arqueológica, pero el descubrimiento de los hititas, del palacio de Sargón, de la ciudad de Jericó y de muchos otros demuestran que la Biblia tiene razón. ¿Y cómo sé que lo que leo es auténtico? Con dos variables. Uno, número de copias y cercanías de copias al evento. Y vamos aquí a dar un ejemplo. Por ejemplo, si Chabelita cuenta, no, ¿qué creen? Que al momento de pasar la calle, una persona se cayó, se tropezó. ¿Le podemos creer? Sí y no. ¿Qué necesitamos para que creerle sea más firme nuestra creencia en lo que dice Chabelita? Exactamente, que ella ha dicho, la vecina lo vio, y de repente hablar con la vecina y decirle, oiga vecina, es cierto que sí se cayó. Y hablaron desde otra perspectiva. Ahí nos damos cuenta que es verdad. Pasa lo mismo con las sagradas escritores de la antigüedad, como griegos, aún mismo otras civilizaciones como los egipcios, dan fe y legalidad de los sucesos descritos en la Biblia. Todas las civilizaciones antiguas hablan de un diluvio y de un hombre que sobrevivió al diluvio en una barca con su familia, pero solamente nos dice la Biblia el nombre de aquel hombre y cómo sucedió tal suceso. Ahora, en Qumran, que fue un descubrimiento del siglo pasado, se encontró una fiel transcripción del Antiguo Testamento que estuvo ahí durante miles de años. Estuvo ahí escondida. Sin embargo, fue encontrada y fue una copia totalmente idéntica al manuscrito que hoy tenemos. Además de que no hay ningún libro en el mundo en el que se tenga tantos manuscritos, más de 5,000 del Nuevo Testamento.
Dudar de la Biblia es dudar de Platón, de Aristóteles, de Homero, de César y de todas las obras de la antigüedad clásica. Ahora, en 2 de Timoteo, en su capítulo 3, que la otra vez el hermano Philip fue el que hizo la lectura y dio un tema acerca de eso, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora la pregunta viene, ¿será verdad que palabra por palabra fue inspirada por Dios? No. No, palabra por palabra, no. Dios inspiró el pensamiento del autor, pero respetó su lenguaje. Si ustedes han leído las escrituras, ¿cuántos han leído el Nuevo Testamento? Pregunta, ¿qué diferencia hay entre las cartas de Pablo y Santiago? Exactamente por la forma en que escriben y en la que ellos narran los sucesos. Por ejemplo, Pablo es una persona o es un ser humano que escribe de manera, podemos decir, de manera elegante, de manera respetuosa, sabiendo emplear palabras por palabras para darse a entender y no sonar tan agresivo. Y Santiago no era tan culto, por así decirlo. Santiago era del pueblo. No es lo mismo escuchar a un diputado dar una conferencia a escuchar al líder de los chinamperos dar una conferencia. El de los diputados va a decir, hombres, mujeres, damas y caballeros que nos acompañan, en esta tarde vamos a utilizar por medio de la escritura o no sé, por medio de tal libro, al artículo número 5 que nos haga constar de esto, del otro, que aquí, que allá. ¿Así va a hablar o así habla alguna persona que trabaja en el campo? No, ¿qué va a hablar? La persona que trabaja en el campo o que nunca llegó a ese nivel, por así decirlo, de estudios, va a hablar y va a decir, compañeros, la lucha, la fuerza, la oposición, etcétera, etcétera. No es lo mismo escuchar hablar a un presidente hoy día que escuchar hablar al vecino. Aunque el vecino sea muy amable, no es la misma forma en la que hablan. Simplemente nosotros mismos, usted sabe cómo hablo yo y cómo habla mi esposa o cómo habla mamá Rosita. ¿Por qué? Porque Dios nos inspira el pensamiento que quiere que dejemos escrito, pero respeta nuestro lenguaje, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se basa la diversidad de las escrituras. La palabra de Dios fue escrita por más de 40, 50 autores. Más de 40 personas han escrito a lo largo de los años el plan de Dios, los mandamientos de Dios, los consejos de Dios para nuestra vida. Es un libro que fue escrito en alrededor de 1500 años. ¿Cómo es posible que tantos autores, aunque tengan una manera distinta de expresarse, lleguen a un mismo acuerdo? Dios quiere que te arrepientas para que puedas ser salvo. ¿Cómo? Solamente cuando el pensamiento y el que dicta es el mismo. Dios es el que dicta la Biblia y ha tenido varios secretarios, y los secretarios son los que escriben. Si no fuera un libro inspirado por Dios, habría libros que totalmente están fuera de una línea que es el plan de Dios, que es el plan de salvación. Y lo vemos en diferentes escritos. ¿Por qué no forma parte de la Biblia los escritos mayas que se han encontrado ahí en Yucatán? ¿Por qué? Porque tienen una manera distinta de hablar las cosas. Según ellos, nosotros somos una humanidad que, según creo que es la quinta o sexta humanidad, que somos los hijos del maíz. Y que vamos a ser destruidos, o que va a llegar que va a terminar el término de este ciclo, y que los dioses van a crear un nuevo humano nacido y hecho de barro. O hecho de no sé dónde, pero el chiste es que nuestra época, nuestra etapa, como los hijos hechos de los dioses por medio del maíz, va a terminar. ¿Coincide con el pensamiento y la ideología de Dios? ¿Sí o no? No.
Por eso es que nos damos cuenta que aún entre ellos mismos hay contradicciones. Si usted se pone a investigar, aquí mismo en México, había dos culturas antiguas, los mayas y los aztecas. Cada uno de ellos tenía diferentes dioses para referirse a un mismo suceso. Huitzilopochtli, dios de la guerra, y ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre del dios de los mayas, que también era el dios. Exactamente, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, Tlaloc, que eran dioses aztecas, a los dioses mayas, porque su dios tiene diferente nombre y diferente manera de actuar, ¿no? De actuar. ¿Por qué? Si se supone que es el mismo dios, ¿no? Porque son personas distintas, cada una con un pensamiento distinto. ¿Qué es lo que no sucede en la palabra de Dios? La palabra de Dios, todos los escritores de la palabra de Dios tienen el mismo pensamiento, aunque la manera de expresarse sea distinta. No es lo mismo leer a un Ageo que leer a un Jeremías, que leer a un Isaías, que leer a un Josué o a un Primera de Samuel, Segunda de Samuel. No es lo mismo. No es lo mismo gozarse con los salmos de David que con los salmos de Asaf, con los salmos de Coré. No es lo mismo, nos damos cuenta y decimos, este es salmo de David. Sí, porque se escucha, es salmo de David. Estos son salmos de Salomón. ¿Por qué? Se da uno cuenta que es salmos de Salomón. Simplemente cuando ustedes o nosotros, cada uno de los que hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia, leemos los 4 evangelios, podemos darnos cuenta que cada uno, a pesar de que narra el mismo suceso y el pensamiento es el mismo y la dirección es la misma, cada uno de ellos habla de manera distinta. Mateo constantemente dice, como fue dicho por el profeta, como fue dicho por el profeta. Marcos dice, no dice el reino de Dios, dice el reino de los cielos. Lucas habla acerca del nacimiento y de la niñez de Cristo. Y habla y da fechas, Lucas. Lucas da fechas. Y Juan, ¿no? Juan habla de su divinidad, de su perspectiva, de él que lo veía, él que andaba con el Señor, él que sabía cómo el Señor pensaba, habló y se movía, porque estaba cerca de él. Pero todos ellos apuntan a un mensaje cristocéntrico, centrado en Jesús. No, Dios inspiró el pensamiento del autor, pero respetó su lenguaje. Por eso cada libro tiene su vocabulario, su perspectiva y estilos diferentes. Pero, ¿la Biblia tiene errores? Sí la Biblia tiene errores. Así que diga, no tiene errores. Sí tiene errores la Biblia. Y a veces más de los que pensamos. La Biblia que tiene usted, si usted tiene Reina Valera revisada, tiene muchos errores de traducción. Solamente basta con comparar el Antiguo Testamento que tenemos al Antiguo Testamento que tienen los hermanos judíos. ¿Es el mismo Antiguo Testamento? Es el mismo. Pero hay cosas, versículos que tienen en esta palabra y que ellos no lo tienen. Y recuerde lo que dice el Señor Jesús. A los judíos les fue confiado la salvación. Romanos, el apóstol Pablo dice, los primeros siempre han sido los judíos y después nosotros. Nosotros solamente somos injertos del pueblo de Israel. Entonces no podemos echar a la basura ni las enseñanzas del Antiguo Testamento, ni tampoco irnos al extremo del Antiguo Testamento y volvernos 100% judíos, porque de nada sirve ser judío si no somos salvos. ¿Ser judíos da la salvación? No, pero dice Pablo que te encaminan al plan que tiene Dios para ti. ¿Por qué cumplimos con la ley de Moisés, como dicen muchos? ¿Por qué? Porque somos salvos. Nosotros no cumplimos la ley para ser salvos. Nosotros cumplimos la ley porque ya somos salvos. Procuramos obedecer la palabra de Dios. Si no procuramos obedecer la palabra de Dios, pues no, ahora sí que solamente Dios sabe a qué Dios estamos buscando. ¿A un Dios a tu conveniencia? No. O al Dios que inspiró el escrito de cada autor.
El Dios de la Biblia merece respeto, solemnidad, amor y entrega total. Si no fuese así, nuevamente estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque en vez de invertir el tiempo ahorita, porque ahorita el hecho de que ustedes me vean, estén aquí, o los que me están viendo a través de las redes sociales, están invirtiendo 30 minutos, 40, una hora, ¿en qué? En alimentarse espiritualmente para poder conocer a este Dios de la Biblia. Para aprender a alabarle, para aprender a glorificarle, para poder saber un poquito más de Él. Porque mientras más sepamos de Él, más entregados estamos a Él y más la pensamos cuando vamos a hacer algo malo. Cuando estamos a punto de pecar, cuando estamos a punto de complacer nuestros deseos, mientras más conozcamos a Dios, más sabemos lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada. Si no conocemos a Dios, más complicado va a ser seguirle y confiar en Él. Dice, la Biblia es un proyecto divino humano, como lo había comentado al principio, y todo lo humano puede ser imperfecto, ya sea por escritura, ya sea por visión, por transmisión o por traducción. Sin embargo, a pesar de los errores del ser humano, Dios mismo se ha encargado de que su verdad llegara hasta ti. Porque a pesar de tener versículos alterados, a pesar de tener versículos agregados, a pesar de que hay hermanos, hay pastores, evangelistas, mensajeros de Dios, líderes que dan su propia interpretación de la palabra, a pesar de eso, Dios mismo se encarga de darte el verdadero mensaje de salvación a tu vida. Por eso la Biblia tiene plena autoridad. La Biblia es el único libro que cuando tú la lees, el autor está presente. Para poder entender lo que escribía Isaías, necesitamos que Isaías esté. Pero si el mismo Isaías o Jeremías dice, no entiendo lo que veo, necesitamos ir no al secretario, sino al que le dictó al secretario. ¿A quién? A Dios. Señor, ¿por qué le mandaste a Abraham esto? ¿Por qué, Señor, pasó aquí? ¿Por qué pasó allá? Dios mío, ¿por qué sucedieron tales acontecimientos? Y cuando uno busca a Dios de todo corazón, y cuando uno aprende a seguir su voluntad, Dios mismo nos guía y nos lleva a lo que debemos de hacer. Y mientras más nos metamos a la Biblia, le voy a decir algo, más difícil va a ser que caigamos en tentación o que busquemos cosas que no debemos buscar. ¿Por qué? Porque el tiempo, le voy a poner un ejemplo. Si de 8 horas que tengo al día, me dedico a leer la Biblia 2 horas, y 2 horas me la dedico porque tengo partido en la tarde y voy a jugar. Es un ejemplo, no voy a jugar, se nota. Y voy a jugar 2 horas. Al rato, ¿por qué voy a jugar yo al deportivo 2 horas de fútbol? Porque me gusta, ¿no? Porque me gusta. Pero al rato yo encuentro y me doy cuenta que me gozo más en las escrituras, que conforme aprendo más de la Biblia, Dios me revela lo que les dije al principio. ¿Cuántos cielos hay? ¿De dónde descendió el maná? Señor, ¿de dónde? ¿Por qué es la escalera de Jacob? ¿Qué son los 7 misterios? ¿Qué simboliza el número 7? ¿Cuál es la marca de la bestia? Etcétera, etcétera, etcétera. Si ahorita en este estudio llevamos unos 40 minutos y solamente estamos hablando de la Biblia, imagine cuando usted lee y Dios mismo le empieza a revelar parte por parte. Cuando uno menos se dé cuenta, si ahorita ya nos dimos cuenta, ya van a dar las 8, decimos, ay, ya se me pasó el tiempo para ir a jugar fútbol. Bueno, pues ya para qué voy. Si de todas maneras, pues empezamos a darnos cuenta que todas las demás cosas que hacemos son cosas vanas. ¿En qué nos beneficia? En nada. Sin embargo, el conocer la voluntad del Eterno, conocer la voluntad del Creador, esto es algo que sí podemos hacer. No dependemos de que si hay servicio o no hay servicio.
Ay, de que haya, es que hermano, quiero que abra los lunes, también abra los miércoles, los jueves. No. Haya servicio o no haya servicio, usted tiene su comunicación con Dios todo el tiempo, todos los días. Dicen los psicólogos que las personas que entran en depresión es porque tienen su mente desocupada. ¿Y qué necesitan para salir de la depresión? Ocuparse. Y los mandan al gimnasio, los mandan a hacer alguna actividad deportiva, los mandan a hacer alguna actividad, ¿cómo se llama? Con las manos, de manualidades. Los mandan a que entren a trabajar porque el trabajo te distrae. Porque al cumplir las metas de tu jefe, te distrae. Y te ocupa tu tiempo. Bueno, aquí con las escrituras, aquí no es así. Aquí sucede algo parecido, que es, mientras tu mente esté ocupada en la palabra de Dios, en la Biblia, todo lo demás se vuelve vanidad. Vano, no sirve, no nos ayuda. Por eso dice el Señor por medio del apóstol Pablo: yo les recomiendo a todos los casados que actúen como si no lo estuvieran. Porque el casado se preocupa por las cosas de su mujer y la casada se preocupa por las cosas de su marido. Cuando lean o así, como cuando estaban solteros. ¿Por qué? Porque es una chalita que está soltera. ¿Te preocupas ahorita porque tengas que llegar a hacer de comer? Ahorita tú puedes llegar, descansar, sentarte, leer la Biblia sin problemas. No sé. Yo hablo de leer las escrituras, ¿no? Puedes llegar y leer las escrituras. Amar Rosita ahorita tiene tiempo, ahorita puede llegar y meterse y seguir leyendo la Biblia. ¿Qué le quita? Nada. Pero cuando ya Papá Lencho podía hacerlo, no. ¿Por qué? Porque Papá Lencho decía, hay que comer. ¿Sabes qué? Hay que hacer esto, hay que preparar la ropa por esto, el otro mañana, ¿no? E igual, si poniendo que Papá Lencho leyera las escrituras, no podría, porque a Marta le diría, ¿sabes qué, Lencho? Ya párate porque ya está la comida. ¿Sabes qué? Oye, mira aquí, mira allá, etcétera, etcétera. Entonces dice, su poder de la palabra de Dios, el poder de la Biblia, hasta la fecha del día de hoy, sigue transformando vidas. Sigue transformando vidas. Pero comprobar este argumento, porque le podemos decir esto a las personas que no creen y le van a decir, eso lo puede hacer un psicólogo. No lo van a entender. No lo van a entender. Para poder comprobar este argumento de que la Biblia sigue cambiando vidas, ¿sabe de quién depende? De ti. De ti y de mí. Si yo quiero que Dios cambie mi vida, ¿depende del pastor? No. Depende de mí. ¿Depende del cargo que tengo en la iglesia? No. Depende de mí. Si yo no me presto en las manos del alfarero, no va a poder seguir avanzando en su obra. Para que una casa esté hecha y el arquitecto termine la casa, ¿qué necesita el arquitecto? Que los trabajadores pongan de su parte para terminar la casa, la obra. Pero si los trabajadores no trabajan y se la pasan nomás acostados, rascándose la panza, ¿cuándo va a terminarse la casa? Nunca. El sentir del arquitecto es, bueno, quiere terminar pronto y quiere hacer la casa lo mejor posible. Pero si los trabajadores no ponen de su parte, jamás se va a avanzar. En las páginas de este libro puede encontrarse con Dios. No es necesario ir a un encuentro con Jesús, a un retiro espiritual a las montañas, ni al bosque, o a un campamento, un retiro de matrimonio. No. Muy desafortunadamente muchas personas necesitan de eso. Y hay personas que dicen, es que no conoces a Jesús porque no ha sido un encuentro con Él. ¿Y qué necesito para ir al encuentro con Él? Es que van a haber un encuentro dentro de 15 días. Vamos a ir a Toluca a tener nuestro encuentro con Jesús. ¿Y sabe de qué sirve eso? De nada. Porque para encontrar a Dios solamente basta este libro. Más allá de iglesias, más allá de denominaciones, más allá de pastores, de líderes, de predicadores, de diáconos, de evangelistas, cada vez que usted lee la palabra de Dios o abre la Biblia, pídale a Dios que le ayude a comprenderla. Y Él
Él te llenará de un sentido de esperanza que vas a querer compartir con todos los demás. Disfrutar del mensaje de Dios para tu vida y sin duda, Él te guiará al pueblo correcto en el momento correcto. Mientras más preparados estemos en las Sagradas Escrituras, más beneficio vamos a disfrutar de los deleites y placeres que Dios tiene para ofrecernos. Yo quisiera gozarme como el hermano Diego, para que también cada vez que lea la Biblia me aviente 5 o 6 horas leyendo. ¿Qué necesita usted? Empezar por poco. Como en un gimnasio. Si usted va al gimnasio, no le van a poner a cargar 100 kilos. ¿Cuánto le van a poner a cargar? Va a empezar por medio kilo, 1 kilo. Cuando ya aguante 1 kilo, le van a dar 2 kilos. Cuando ya aguante los 2, vete con 3. Cuando ya tengas 3, a ver, vete con 5. Cuando ya tengas 5, vete con 10. Así, solamente de esa manera. No hay otra. Con el Señor sucede algo parecido. No digo igual, sucede algo parecido. ¿Por qué? Porque en el Señor te fortalece rápido y te debilitas también rápido. Estando con Él en todo momento, Él te puede brindar conocimiento y sabiduría que ni te imaginas. Pero también Él mismo lo dijo y lo vimos ayer o antier. Alejados de Él, nada podemos hacer. Esa es la palabra de Dios que tienes tú al alcance de tus manos. Y gracias a Dios, hoy a 6 de marzo, ¿estamos a 6? ¿4? A 5 de marzo del año 2023, tenemos el favor de Dios de que no nos han comenzado a perseguir simplemente por cargar la Biblia. Cuando nos empiecen a perseguir, ahí sí va donde la marrana va a torcer el rabo. Veremos quién es fiel y quién no es fiel. Veremos quién realmente ama a Dios y quién prefiere salvar su vida para perderla. Y veremos quién va a preferir perder su vida para salvarla. Esta es la Biblia y es parte de la vida cristiana, que es la santificación. Y con esto terminamos el tema del día de hoy. Cierre sus ojos y vamos a hablar con Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta noche, oh Señor, le doy las gracias.